Durante décadas su apellido fue sinónimo de plata, plomo y poder. Hoy es arte, arquitectura, estilo. Pero el ascenso de los Guggenheim no fue elegante ni sutil, ni mucho menos limpio. Fue brutal, industrial y profundamente ambicioso. Si alguna vez has contemplado la icónica espiral blanca del Museo de la Quinta Avenida de Nueva York y te has preguntado quién puso ese nombre en la fachada, estás contemplando los restos culturales de lo que fue, en su día, la segunda familia más rica de Estados Unidos y una de las más fascinantes. Este es el viaje de una dinastía que extrajo su fortuna del corazón mineral del planeta y luego la purificó en los hornos del arte moderno. Una infancia partida en dos. Todo comenzó muy lejos del mármol de Manhattan, en un rincón olvidado de Suiza, donde la pobreza y el antisemitismo compartían el pan. En 1828 nacía Meyer Guggenheim, en la aldea de Legnaw, en una casa que no conocía más lujo que la sopa gratuita que el Estado repartía para evitar la hambruna. Su madre murió cuando él tenía apenas 6 años, los hermanos fueron separados, el padre cayó en tal miseria que tuvo que aceptar un tutor legal. En ese entorno desolador, Meyer aprendió algo más valioso que cualquier metal a resistir. Y así, en 1847 cruzó el Atlántico junto a su padre y su madrastra. No llevaban nada salvo hambre, ambición y el permiso del Estado suizo que pagó su pasaje para deshacerse de una boca más que alimentar. Estados Unidos, por entonces, no era tierra prometida, era una jungla sin reglas. En Filadelfia, Meyer comenzó vendiendo bordados puerta a puerta, luego fue jabón, luego café, luego lo que hiciera falta, no había techo, pero tampoco red. El punto de inflexión llegó en 1881. Un cliente le pagó con algo que Meyer no quería, la mitad de las 2 minas de plata en Colorado. Con resignación invirtió $20,000 más para hacerlas viables y entonces ocurrió el milagro geológico, las minas eran riquísimas. Lo que para otros sería un golpe de suerte, para los Guggenheim fue el inicio de un imperio porque Meyer no se detuvo. Notó que los márgenes de ganancia desaparecían en el proceso de fundición. La solución, construir sus propios hornos, primero en Colorado, luego en México. Así nació la filosofía Guggenheim, no depender de nadie. Controlarlo todo. Un imperio en forma de octópodo. Para 1918, los Guggenheim habían logrado lo impensable, controlar más del 80% del suministro mundial de plata, plomo y cobre. En un mundo donde las guerras se ganaban con balas y cables, ellos eran los proveedores del planeta. Su empresa, American Smelting and Refining Company, revitalizaba en poder con la mismísima Standard Oil de Rockefeller. Desde las minas de oro del Yukon hasta los diamantes del Congo, los Guggenheim eran una criatura industrial de tentáculos metálicos. En Bolivia extraían estaño, en Chile cobre, en México todo. Sus plantas de fundición generaban millones anuales. En menos de una generación había pasado de pordioseros a monarcas industriales, y como tales vivían. En Long Island construyeron no una, sino 4 mansiones. La joya era Hempstead House, 50,000 pies cuadrados, 60 pies de altura y 40 habitaciones y un órgano de teatro rodeado de tapices medievales, alfombras orientales y originales de Rembrandt y Rubens. Cada centímetro era una declaración: aquí vive el dinero. Del metal al museo. Pero lo que realmente distingue a los Guggenheim de otros magnates no fue la extensión de su fortuna, sino la metamorfosis de su legado. Solomon R. Guggenheim, hijo de Meyer, había seguido la ruta familiar, negocios, minas, dineros, hasta que tras la Primera Guerra Mundial abandonó todo para dedicarse a una obsesión mucho más volátil, el arte moderno. Influenciado por su esposa Irene Rothschild y más tarde por la baronesa Hilla von Rebay, Solomon comenzó a coleccionar piezas que nadie entendía. Abstractos no figurativos, Kandinsky, Moholy-Nagy, donde otros veían caos, él veía futuro. Su apartamento en Plaza Hotel se convirtió en una galería improvisada. En 1937 fundó la Solomon R. Guggenheim Foundation. 2 años después abrió el Museo de Pintura No Objetiva en la calle 54, pero su visión definitiva vendría en 1943, cuando encargó a Frank Lloyd Wright un edificio revolucionario, un museo sin esquinas, una espiral blanca como un Nautilus girando hacia el cielo. Solomon murió antes de ver terminada la obra, pero el Guggenheim de la Quinta Avenida quedó como su epitafio arquitectónico, un templo moderno para una familia que había cambiado el plomo por la luz.
la hija rebelde del imperio. Pero si Solomon fue el arquitecto de la redención estética, Peggy Guggenheim fue la dinamita bohemia. Hija de Benjamin Guggenheim, el hermano que murió a bordo del Titán en 1912, Peggy creció entre lujos que nunca le interesaron. Se convirtió en el antídoto de su linaje, excéntrica, provocadora e insaciable. Se decía que había tenido más de 1000 amantes, entre ellos Samuel Beckett, con quien según contaba pasó un día entero en la cama aprendiendo del arte y de las otras cosas. A diferencia de su tío, Peggy no coleccionaba lo ya consagrado, sino lo que estaban haciendo. Descubrió a Jackson Pollock cuando era un carpintero en el Guggenheim, le pasó un salario mensual para que pintara y le dio un préstamo para su casa. Durante la Segunda Guerra Mundial se negó a huir de París pese a su origen judío. Siguió comprando arte mientras los nazis avanzaban. Logró sacar su colección a New York, oculta entre sábanas y vajillas. Salvó obras que Hitler había llamado degeneradas. Luego convirtió su palacio veneciano, el Palazzo Bernier de Lino, en un museo vivo, rodeada de obras de Picasso, Miró y Dalí. Peggy transformó su rebeldía en un acto de conservación cultural. Donde sus ancestros habían extraído minerales, ella extraía belleza. Su legado, más que un museo, es una afirmación. El arte también puede ser resistencia. Del Senado a las estrellas, otros miembros de la dinastía también buscaron caminos propios. John Simon Guggenheim fue senador por Colorado. Su hermano Harry fundó Newsday, un periódico que intentó modernizar la voz política del clan. Pero quizás el proyecto más visionario vino de la mano de Daniel Guggenheim y su esposa Florence, la fundación que lleva sus nombres. En 1924 financiaron los experimentos de Robert Goddard con cohetes de combustible líquido. En una época donde volar más allá de la atmósfera eran fantasías, los Guggenheim apostaron por el espacio. Cuando la NASA despegó, lo hizo en parte sobre los planos que ellos ayudaron a desarrollar. Del centro de la Tierra al borde del universo, así de larga es la sombra de esta familia. Herencia, arte y reparación. Hoy los Guggenheims ya no controlan minas ni fundiciones, pero su nombre vive en piedra y vidrio en museos de Nueva York, Venecia y Bilbao. Este último, diseñado por Frank Gehry y revestido de titanio, convirtió una ciudad industrial olvidada en un destino turístico mundial. En sus galerías, millones de personas cada año caminan entre obras que de algún modo redimen las cicatrices del pasado, porque mientras los Guggenheim amansaban su fortuna, niños trabajaban en sus minas de América Latina. Hoy, parte de ese dinero financia programas educativos y becas para el desarrollo artístico. Tal vez esa sea la mayor lección de su historia. El poder puede corromper, pero también puede transformarse, puede reconstruirse un museo donde antes hubo un horno, puede salvarse una obra donde antes se enterraba un diamante. Legado o lavado. La historia de los Guggenheim no es un cuento de hadas, es una historia de ambición desmedida, de tragedias personales, de mujeres silenciadas y voces disidentes, pero también es una de las pocas sagas industriales del siglo XX que supo mutar su impacto hacia el futuro. Hoy, al entrar en el Guggenheim de New York y mirar hacia atrás, hacia esa rampa en espiral que parece elevarnos hacia la luz, es inevitable preguntarse: ¿puede el arte redimir el dinero? ¿Puede una fortuna extraída a golpe de dinamita y explotación convertirse con el tiempo en una catedral del espíritu humano? La respuesta quizás sigue girando allá arriba, en esa espiral blanca que no deja subir. Suscríbete al canal si te ha gustado el video y activa la campanita de notificaciones para seguir al tanto. Nos vemos pronto.